Buen día, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado? Buenos días. Aquí estamos un día más con nuestro devocional. Amén, 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 amén. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Zulia, Alejandro, Mari, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Buen día, buen miércoles, día de la célula, muchas de las células son hoy. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Amén, amén, amén. Qué bueno poder estar con los hermanos, comenzar el día oyendo, ¿verdad? Las buenas nuevas, oyendo las palabras. Bendiciones, buenos días. Oyendo la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor, en estos devocionales que estamos haciendo de martes a viernes, de 7 a 7 y media, media horita, ¿verdad? Meditando en los salmos. Amén. Hoy estamos entrando en el Salmo 13 ya. Salmo 13. Amén. Dice así el Salmo 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. La mayoría de los salmos, allí al inicio decía el 12, decía el músico principal sobre Seminit, ¿verdad? Y ahí cada uno tiene una descripción diferente que tenía que ver con el instrumento. Yo sé que si nosotros leemos así, no entendemos nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Y otro de los salmos que nosotros leímos, decía el Salmo de David, ¿verdad? Al músico principal en Nejinot. Entonces eso tenía que ver, si usted lee en su Biblia, yo estoy con la Biblia en papel, ¿verdad? Si usted lee en su Biblia en papel, probablemente dice eso, usted no entienda que tenía que ver con los instrumentos. Entonces habían algunos salmos que eran cantados con instrumentos de cuerda, otros eran cantados, porque ya le dijimos, ¿verdad? Los salmos son cánticos, nosotros los leemos como si fuera un libro, pero en verdad eran cánticos que el salmista, la gran mayoría fue el salmista David que los escribió. Entonces él escribía probablemente allí con su arpa, cantando, no sé, pero hay algunos que él está escrito, dice, para ser tocado, cantado con instrumentos de cuerda, otro con instrumentos de viento. Entonces era eso que se refería ahí al inicio. En estos últimos que hemos leído simplemente dice, en el Salmo 13 por ejemplo, simplemente dice al músico principal, Salmo de David. Algunos estudiosos creen que ese músico principal era el encargado de la alabanza en ese entonces, de la música, o el músico principal se refiere, otros dicen que el músico principal se refiere a Dios, ¿verdad? Al músico, los músicos, al principal. Y ahí entonces el Salmo 13, comenzamos leyendo, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Dice entonces allí el salmista, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces, mientras el salmista escribía este salmo, buen día, mientras el salmista escribía este salmo, ¿qué es lo que sucede? Él probablemente estaba en un momento de aflicción en su vida. Allí dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Es interesante que los otros salmos, la mayoría que leímos, decía
el salmista estaba haciendo el salmo pidiendo que el Señor hiciese justicia contra sus enemigos. Pero en este caso le estaba pidiendo ayuda, dice, pidiendo ayuda en la aflicción. Y él decía, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Entonces en el momento que el salmista estaba escribiendo este salmo, él se sentía como que había sido olvidado por Dios. Él se sentía como que por lo menos en ese momento él estaba siendo azotado, perseguido por sus enemigos, y él sentía como que Dios se había olvidado de él. Pero es importante nosotros cuando leemos todo el Salmo que no era así, ¿verdad? El salmista era consciente todo el tiempo de que el Señor estaba con él, ¿verdad? Allí en el Salmo, un poquito más adelante, Salmo 34:15, en el Salmos 34:15 dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces vemos que el salmista no estaba diciendo, Señor, el Señor no me oye, el Señor se olvidó de mí. No era una lamentación del salmista. El salmista no se estaba lamentando, oh, Dios se olvidó mío, estoy solo, desamparado, Dios no me ama, Dios no me quiere. Simplemente le estaba clamando, pidiendo al Señor ayuda. Señor, ayúdame. Señor, no te olvides siempre de mí. No te olvidarás para siempre de mí. ¿Hasta cuándo, Jehová? Me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, él era consciente de la protección del Señor. Él era consciente de que el Señor lo guardaba y lo protegía. Y él estaba diciendo, Señor, parece que está demorando, pero yo sé que tú estás en el control. Como decía el Salmo que leímos el 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, yo sé que Dios está atento. Entonces lo que el salmista estaba clamando, Señor, no te veo, parece que no está sucediendo nada, yo sé que tú estás atento, yo sé que tú estás atento al clamor de los justos, yo sé que tú estás atento a mi clamor, aunque no pueda verte, como dice aquella alabanza que cantamos, aunque no pueda verte, estás obrando, ¿verdad? Dios está obrando, aunque usted no pueda ver, Dios está en el control, a Dios no se le escapa nada del control, ¿verdad? Dios no se olvida de nada. Hay veces, momentos en nuestras vidas que sentimos como que Dios nos dejó de lado, sentimos como que Dios se olvidó de nosotros. Tal vez pensamos, no, Dios ha de estar ocupado en otra cosa, en otro asunto. Dios tal vez está preocupado con cosas más serias que las mías. Pero hay momentos en nuestra vida que nosotros pensamos que nuestros problemas no son tan serios y que Dios no se preocupa. Pero la Biblia dice que Dios sí se preocupa. Por cada situación, cada momento que nosotros atravesamos, Dios está ahí, Él se preocupa. Por más mínimo que parezca, ¿verdad? Él sí está mirando, nada pasa desapercibido de los ojos del Señor. Amén. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? O sea, el salmista estaba diciendo aquí, Señor, ¿hasta cuándo tendré que hablar a mi alma? ¿Hasta cuándo tendré, Señor, que hablar a mí mismo? El salmista decía, se recuerda uno de los salmos por allá, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas dentro de mí? Espera en el Señor, confía en el Señor. Entonces, algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El salmista declaraba su alma, el salmista hablaba para sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas? Confía en el Señor. Y él decía, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que hablar a mi alma? Cálmate, espera en el Señor, confía. Bueno, hasta que el Señor haga, hasta que veamos la mano del Señor.
Es muy importante nosotros muchas veces hacer esa declaración. Alma, Luis, y hablarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Espera en el Señor, Él va a hacer, Él prometió, Él va a cumplir, es promesa del Señor, ¿verdad? Esperar en Él, confiar en Él, Dios va a hacer. Si la Biblia dice que Dios va a hacer, Dios va a hacer. Amén, confiamos en Él, esperamos en Él. Y seguía diciendo aquí, versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Alumbra mis ojos, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. O sea, aquí podemos deducir que el salmista estaba diciendo, Señor, aguárdame, líbrame para que yo no venga a morir y mis enemigos digan, no, lo vencí. Como en otras ocasiones también el salmista decía que aquellos que lo afligían le decían día y noche, ¿dónde está tu Dios? O sea, Señor, guárdame para que nadie venga a burlarse del Dios que yo sirvo. Señor, líbrame para que nadie venga a humillar al Dios que yo sirvo. ¿Se recuerdan cuando el salmista era joven allí? Una de las primeras victorias que él tuvo fue venciendo al gigante Goliat. Y se recuerda que el gigante Goliat, dice la Biblia, que durante 40 días y 40 noches el gigante aquel humillaba al pueblo de Dios. Él blasfemaba contra el Dios que ellos servían. Durante 40 días y 40 noches él venía y decía, ¿dónde está el Dios de ustedes? El Dios de los hebreos, el Dios que ustedes sirven, que venga alguien a enfrentarme, si alguien de ustedes me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes, si yo los venzo, ustedes serán esclavos nuestros, pero ¿dónde está el Dios de ustedes? Vengan si es verdad que tienen un Dios, si el Dios de ustedes es tan poderoso. Me imagino que sería esas las palabras que decía el gigante Goliat todos los días, hasta el momento que llegó allí David, el joven David, y oyó aquellas palabras. En verdad, él había ido allí a llevarle unos panes y unos quesos a sus hermanos, enviados por su padre Isaí. Entonces él no estaba allí porque había ido para ver la guerra o la batalla. Simplemente aquel propósito de Dios que Dios había preparado para que él estuviera en aquel momento. Y él fue a llevarle el pan, aquellos panes, quesos para sus hermanos, comida para sus hermanos en la guerra. Y cuando llega, escucha a aquel gigante hablando mal del Dios de Israel. Y cuando él llega, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Quién es ese incircunciso para estar hablando mal del Dios de Israel? Y la Biblia dice, y usted conoce la historia, que él fue, enfrentó, venció a aquel gigante, cayó la boca de aquel gigante, cerró la boca de aquel gigante, que aquel gigante apunta, ¿verdad? Nosotros sabemos es un tipo de Satanás burlándose del Dios que nosotros servimos. Y aquí él decía, mira, respóndeme, oh Jehová, versículo 3, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces podemos decir en ese caso, aplicarlo del modo literal y decir, Señor, líbrame para que mis enemigos no vayan a decir lo vencí. El versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí. Podemos aplicarlo en eso, pero también podemos aplicar este pasaje a decir, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo no esté muerto espiritualmente. Allí, Efesios capítulo 5, Efesios 5:14, dice así, Efesios 5:14, estamos con la Biblia en papel, ¿verdad? Es bueno de vez en cuando volver nuevamente a las prácticas del papel. Efesios 5:14 dice así, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Sabemos que dormir en la Biblia apunta para muerte, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que alguien, la mayoría de las veces cuando dice que alguien durmió, ¿verdad? Está hablando que la persona murió. Entonces, en la Biblia, dormir apunta para muerte. Y aquí en este caso apunta también para muerte espiritual. Señor, alumbra mis ojos, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, o sea, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, o sea, despiértate de toda muerte espiritual, despiértate de todo sueño espiritual y Cristo te va a alumbrar. Y lo que decía el salmista aquí, entonces alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Señor, permíteme ver, abre mis ojos. Cuando los enemigos, los sirios habían enfrentado, habían rodeado al profeta allí Eliseo, dice la Biblia, que se habían levantado, ¿por qué? Porque todo lo que el rey hacía, el pueblo de Israel sabía. Cuando el rey de Siria, él decidía enfrentar al pueblo de Israel o hacerle una emboscada, todas las veces que ellos iban a sorprenderlo, el pueblo de Israel ya estaba preparado, ¿verdad? El ejército de Israel estaba preparado esperándolo, y él dice, no, debe haber algún espía en nuestro medio, ha de haber alguien que nos está traicionando en nuestro medio, porque por donde vayamos a atacar a Israel, siempre ellos están preparados. Y ahí él dice, ¿quién es el espía que está en nuestros medios? Los consejeros, los sabios dicen, no, Señor, no es eso. Es que hay un profeta allá en Israel que cuando usted habla en su secreto, en su recámara, lo que usted dice en secreto allí en su recámara, el Dios de ellos lo escucha y se lo dice allá al profeta. Entonces el profeta sabe todo. ¿Y qué es lo que hace entonces el rey? Dice, bueno, entonces vamos a encarcelar a ese profeta. Vamos a prender a ese profeta. Cuando ellos van a atacar a aquel profeta, el ejército sirio rodea allí a Israel, rodea al profeta Eliseo, donde estaba el profeta Eliseo. Dice la Biblia que temprano allí su criado se levanta. Cuando sale a ver, estaban rodeados y él entra desesperado donde estaba el profeta Eliseo y le dice, Señor, estamos rodeados, el ejército sirio nos va a matar, no, nos rodeó. ¿Y qué es lo que hace allí el profeta Eliseo? Ora, dice, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que él pueda ver. Entonces la oración del profeta Eliseo no fue, Señor, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? Me van a matar. La oración de él fue, ábrele los ojos para que él pueda ver. Para que él pueda ver qué, lo que yo estoy viendo. Probablemente el profeta Eliseo ya estaba viendo aquel ejército. Y el profeta Eliseo le dice allí a su criado, no temas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y ahí entonces cuando el profeta Eliseo ora, los ojos de aquel criado se abrieron y la Biblia dice que él pudo ver un ejército con hombres de caballo y carros de fuego que estaban rodeando el ejército sirio, que era mucho mayor que el ejército sirio, era un ejército de ángeles rodeándolo. Entonces el salmista dice, Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces esa debe ser nuestra oración todos los días. Señor, abre mis ojos. Como decíamos allí en Efesios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, despiértate de entre los muertos. Nuestra oración debe ser, Señor, permíteme que los ojos espirituales míos puedan abrirse para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo, para que yo pueda ver con tus ojos, para que yo pueda ver lo que tú ves. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en los problemas, muchas veces nos afligimos tanto con los problemas, nos desesperamos. A veces los problemas que estamos enfrentando no son tan grandes como pensamos, pero para nosotros son gigantes porque le damos demasiada atención. Nos enfocamos más en ellos que en el Dios que nosotros servimos, y muchas veces eso nos impide de ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces, Señor, abre mis ojos, que esa sea
nuestra oración cada día. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás viendo. Porque yo sé que tú estás viendo allá adelante. Yo estoy viendo aquí la punta del problema. Yo estoy viendo el comienzo del problema. Pero yo sé, Dios, que tú estás viendo allá adelante. Cuando los discípulos del Señor los hace subir en una barca y le dice, bueno, vamos a atravesar al otro lado allí del lago, del mar, de Galilea. Dice, bueno, vamos a atravesarlos, hace que ellos suban a un barco. Y la Biblia dice que cuando ellos iban por la mitad del mar, se levantó una tempestad y ellos empezaron a desesperarse y a clamar y decir, Señor, ayúdanos. Y comenzaron a pedir ayuda. Y Jesús, dice la Biblia, que había quedado para atrás para despedir a la gente. Y de lejos Jesús los veía a ellos. Cuando ellos empezaron a clamar, la Biblia dice que Jesús vino sobre las aguas y fue hasta donde ellos estaban. Y cuando llegó donde estaban ellos, dice que calmó la tempestad se calmó. O sea, Jesús estaba viendo adelante, Jesús estaba viendo del otro lado del mar, a dónde ellos querían llegar. Y los discípulos, por causa de la tempestad, ellos estaban enfocados en el problema. Perecemos, vamos a morir, se terminó todo, se va a hundir nuestro barco. Pero no iba a suceder eso porque Jesús estaba en el control. Jesús lo había enviado, Jesús estaba con ellos, Jesús iría con ellos hasta el otro lado. Amén. Dice versículo 4 allí, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Señor, ayúdame, porque si yo caigo, mis enemigos se van a alegrar. Mis enemigos van a hacer fiesta. ¿Dónde está el Dios de David? ¿Dónde está el David que su Dios lo ayudaba tanto? ¿Dónde está ese Dios de los hebreos, Dios de Israel? Señor, si yo caigo, si yo resbalo, mis enemigos se van a reír. Entonces, ese debe ser nuestro clamor también en estos días. Señor, guárdame, porque si yo caigo, mis enemigos se van a reír. Si yo resbalo, mis enemigos se van a reír. Líbrame. La oración del Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en los cielos, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, líbranos de toda tentación. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿verdad? Señor, líbrame del mal, para que mis enemigos no vengan a burlarse de mí si yo resbalo. Líbrame del mal, Señor, para que tu nombre pueda ser exaltado, para que puedan ver que el Dios que yo sirvo, que prometió que me guarda, Él me guarda realmente. Líbrame, Señor, líbrame. Si yo resbalo, entonces mis enemigos se alegrarán, pero si yo venzo, ellos verán el Dios que yo sirvo. Es lo que estaba diciendo el salmista. Dice así en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Señor, mis enemigos se levantan. Allí decía en el inicio del salmista, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Señor, con tristeza en mi corazón a cada día hablo, doy consejo a mi alma. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Decía el salmista allá al inicio. Mira, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que yo pueda ver. Pero allí en el versículo 5 está la llave de esta oración del salmista. Está la llave del clamor del salmista. Mas yo en tu misericordia he confiado. No importa, Dios. No importa que yo no vea tu rostro. No importa, Señor, que yo vea que el enemigo se ha enaltecido sobre mí. No importa que yo me vea como un vencido, como un derrotado. No importa que yo vea, Señor, que estoy muriendo. No importa, porque yo en tu misericordia he confiado. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, en tu misericordia he confiado. No importa lo que esté atravesando, no importa el problema que esté atravesando, en tu misericordia yo he confiado, yo confío en tu misericordia, ¿verdad? Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón
se alegrará en tu salvación. Amén, decía el salmista. Nuestro corazón se alegra en la salvación del Señor. ¿Y quién es la salvación de Jesús? Del Señor. Jesús, ¿verdad? Jesús, el nombre del Señor es Dios salva. Él es nuestra salvación, ¿verdad? Yeshua, Jesús, significa salvación, ¿verdad? El Señor es nuestra salvación. Por eso es que nosotros somos salvos, confiamos, nos alegramos en la salvación del Señor. Yo me alegro en tu salvación y cantaré porque me has hecho mucho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Yo, Señor, confío en tu misericordia, confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Entonces esa es nuestra oración, nuestro clamor a cada día. Señor, me alegro en ti, cantaré a ti, me alegro en la salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Nuestro corazón se alegra en nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesús, nuestra salvación, el que nos salva. Él es nuestra salvación, el que nos libra. Y la palabra salvación aquí no es solamente salvación del infierno. El Señor no solamente nos salva nuestra alma del infierno. Él nos salva de la enfermedad. Él nos salva de la escasez. Él nos salva de los problemas. Él nos salva de los enemigos que se levantan contra nosotros. Él nos salva de la miseria. Él nos salva de la pobreza. Él nos salva de los problemas que podamos entrar, así como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Él es nuestra salvación. Nos alegramos en Él en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, pudieron estar juntos con nosotros, ¿verdad? Teresita, que entró después, había entrado después, los hermanos que entraron después, algunos ya pasaron aquí, no los veo, Zule Alejandro, el Cris, que entró, Cris está allí también, había entrado otro nombre ahí que no lo pude leer, que no lo veo ahora. Amén, buenos días entonces, que tengan un día bendecido. Déjenme orar por ustedes, bendiciendo su día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada hermano que pudo estar aquí acompañando junto a este devocional. Oro, bendigo también a aquellos que irán a ver, Señor, después el video allí en YouTube, Facebook, Señor, Instagram. Padre, bendice la vida de cada uno de ellos, Señor, que tu gracia y tu bendición pueda ser sobre cada uno de tus hijos en este día. No importa la situación que ellos puedan estar atravesando, enfrentando, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza. Oro, Señor, así como oró el profeta Eliseo para su criado, para que tú puedas abrir los ojos de mis hermanos. Si hay alguno que está pasando por alguna lucha, alguna prueba, algún problema, alguna enfermedad, cualquier situación que lo aflige, que le quita la paz, que muchas veces no pueden entender por qué están atravesando esa situación y no ven una salida a ese problema. Señor, abre sus ojos, abre los ojos espirituales de tus hijos para que ellos puedan ver. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta mañana, Señor, un día bendecido sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos, líbralos de todo mal. Señor, líbralos de todo problema, líbralos de toda enfermedad, líbralos de toda escasez, sálvalos, Señor, de toda escasez, todo problema que puedan estar enfrentando en este día, en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas, bendigo su trabajo, aquellos que van a trabajar, aquellos que tienen que salir a estudiar, aquellos que están en su hogar, aquellas que son amas de casa o trabajan en su casa. Bendícelos, Señor. Yo declaro un día bendecido, un día de victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido. Amén. Que el Señor los guarde, su entrada, su salida.
Que el Señor pueda usar sus vidas en este día donde ustedes estén, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en el liceo, donde quiera que estén, que el Señor los use, que puedan ser instrumentos en las manos del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana en este mismo horario, de 7 a 7:30. Amén. Bendiciones, bendiciones, que pasen bien. Chao, chao, chao.